La historia de Frankenstein es sobradamente conocida. A estas alturas no hay riesgo alguno de hacer spoiler. Es un clásico que gira en torno a una pregunta esencial: la relación entre el creador y su criatura. Por un lado, el creador, sus expectativas, sus deseos, sus proyectos, pero también su responsabilidad. Por otro lado, la criatura, que por ser criatura podría no existir, pero si es racional, entonces puede mostrar gratitud, o todo lo contrario. Cuando la criatura de Frankenstein aprende a leer, confiesa: en el curso de mi lectura iba efectuando numerosas comparaciones con mis propios sentimientos y mi triste situación. Y eso mismo puede ocurrirnos a nosotros, porque esta no es solo la historia de un científico y un monstruo, es la historia de la creación misma y los elementos que intervienen en ella. El escritor, el autor y sus personajes, los padres y sus hijos, los inventores y sus obras. En definitiva, hablamos de creación, creador y criatura. No es esto lo único que hay en la obra. Se puede hacer referencia a las ideas de los padres de la autora, a la relación con Lord Byron, a la novela gótica, a los enfoques feministas, psicoanalítico, postestructuralista, a la ciencia ficción. En definitiva, es un clásico y es muy rico, admite muchos enfoques. El enfoque que yo he elegido y en el que voy a centrarme es la responsabilidad de quien crea, del creador, y el destino de lo creado. Empezamos por el creador, Victor Frankenstein. Cuando aparece en la novela ya sabemos que el final será trágico, pero en su infancia había sido feliz, querido, afortunado. Pero esa vida familiar dichosa no es suficiente para moderar su afán por el conocimiento. Desde joven se forma leyendo a Agripa, Paracelso, los alquimistas, y esta formación pone en su cabeza dos objetivos: la piedra filosofal y el elixir de la vida. Pero no los busca por afán de dinero, del que dispone abundantemente, ni de poder. Lo que a él le mueve es la fama. Lo dice así: pero ¿qué fama rodearía al descubrimiento si yo pudiera eliminar de la humanidad toda enfermedad y hacer invulnerables a los hombres a todo salvo a la muerte violenta? Aquí hay un detalle importante. No es lo mismo conseguir un bien inmenso para la humanidad, como lo que proyecta Victor Frankenstein, que conseguir la fama. Si uno consigue algo bueno, merece la fama. Pero la fama siempre nos la dan los otros, depende de otros. Merecerla es cosa nuestra. El debate en torno a esta cuestión se remonta por lo menos a Platón y Aristóteles. Es interesante, no vamos a entrar en ello, pero queda indicado que parece que Víctor se inclina más hacia la fama, digamos al buen resultado, que al bien que produciría con eso. Eso se demuestra, entre otras cosas, al ver la reacción que tiene, al ver el resultado de su trabajo, el monstruo. Su objetivo es producir una serie de seres felices y que por tanto le estarán enormemente agradecidos. Lo dice así: una nueva especie me bendeciría como a su creador. Muchos seres felices y maravillosos me deberían su existencia. Ningún padre podría reclamar tan completamente la gratitud de sus hijos como yo merecía la de estos. Víctor se ve como un padre que espera la gratitud de sus hijos por el mero hecho de ser el padre, sin asumir el esfuerzo del cuidado, la crianza, la formación ni el riesgo de la libertad, porque los hijos pueden elegir agradecer o no. Eso es lo que espera Frankenstein, pero la paternidad no funciona así. La electricidad sustituye a la alquimia, pero su pasión le aísla de todo, de sus amigos, de su familia, del mundo en general. Se encierra en su saber y entonces lo que parecía grandeza se convierte en tragedia. La misma novela está construida de un modo circular, de manera que la historia no la cuenta directamente Victor Frankenstein. La recibimos a través de las cartas que un explorador en el Ártico escribe a su hermana.
El explorador, Walton, ha encontrado a Víctor Frankenstein extenuado, casi muerto y perdido en la nieve, y recibe su confesión, sus últimas reflexiones, sus últimos momentos, y se lo va contando a su hermana. Y eso es lo que recibimos nosotros, junto a la advertencia de que hay que aprender del relato antes de que nos pase algo similar. Esto por lo que respecta al creador. Vamos a hablar ahora de la creación y de la criatura. Respecto a la creación hay un detalle importante, y es que Víctor Frankenstein nunca revela el procedimiento, el método mediante el cual consigue dar vida a la materia inerte. Y dice explícitamente que lo hace así porque quiere evitar la tentación de que alguien repita el experimento tan trágico. En este silencio puede verse una advertencia en el sentido de que una cosa es la técnica, los procedimientos, los métodos, y otra cosa es cómo los usamos. Y eso hace referencia a la ética, al bien y al mal, etc. La criatura ha sido diseñada hermosa. Víctor ha elegido cada parte con cuidado, con mimo. Cabello negro abundante, dientes blancos y sanos, proporciones majestuosas. La criatura tendrá más de 2 metros, de manera que inspirará respeto. Pero al cobrar vida, todo se transforma. Los ojos se abren, la piel apenas cubre los músculos y la respiración agita un cuerpo demasiado grande que causa horror. Y el efecto ya no es armonía, sino miedo, rechazo. Por eso Víctor se decepciona. La realidad no coincide con sus expectativas. Se asusta de su criatura, la abandona y huye. Pero huir no es una opción legítima. Él mismo lo había dicho. Esa criatura es como su hijo. Ante un hijo no se puede huir. Somos responsables de lo que hacemos. El escritor de sus personajes y sus palabras, los padres de sus hijos, los inventores de su creación. Mucho más en este caso, porque como él mismo ha dicho varias veces, ese cuerpo no es un mecanismo, sino un ser racional. Es su criatura, su hijo, y por tanto tiene derechos, que se traducen en deberes para el padre o creador. Frankenstein huye, lo abandona. Frankenstein es suizo, ginebrino, y hace lo que hizo Rousseau con sus 5 hijos. Uno tras otro, según fueron naciendo, los fue enviando al hospicio. Él estaba demasiado ocupado elaborando la teoría sobre la educación y la bondad natural del ser humano. Víctor Frankenstein hace lo mismo, abandona a su criatura. Mary Shelley, la autora, parece recordarnos con este paralelismo que no basta tener grandes teorías, grandes ideas, sino que hay que hacerse cargo de la realidad concreta que nos atañe, nuestros hijos, nuestra creación. Vamos a ver ahora cómo se desarrolla esta criatura que nace abandonada. La idea que nos transmite Mary Shelley en la novela es la de un hombre rusoniano, es decir, naturalmente bueno, virtuoso, inclinado al bien, que aprende por experiencia, por lo que le va ocurriendo, por lo que va sintiendo, y descubre lo que es el frío, el hambre, aprende a hacer fuego, a alimentarse. Lo más decisivo es el lenguaje. La novela introduce un artificio mediante el cual la criatura puede observar continuamente a una familia. Gracias a eso aprende primero la expresión oral y luego a leer y a escribir. Y con esto llega lo definitivo, los conceptos, la capacidad de comprender el mundo, las relaciones y a sí mismo. Y la autoconciencia genera dolor. Dolor porque se da cuenta de que es un monstruo o de que los demás lo ven como un monstruo, porque se asustan. Ve que su bondad natural, sus deseos de integrarse, sus deseos de ayudar, son correspondidos agresivamente. Así, por ejemplo, la célebre escena en la cual salva de morir ahogada a una niña acaba con el padre disparándole, porque lo ve como un monstruo. En definitiva, esa autoconciencia le lleva a darse cuenta de que es un monstruo y está solo. En ese momento, la criatura pide lo que pide todo ser racional: comprensión, compañía, alguien que nos reconozca, una familia. Pide no ser condenado a la soledad absoluta.
Entonces busca a su creador, al responsable de su existencia, primero para quejarse, porque lo ha hecho y lo ha hecho así, y después para pedirle ayuda. La criatura logra localizar a su creador, se enfrenta a Víctor, le echa en cara su abandono, le muestra su fuerza superior y le exige justicia, es decir, respeto. Pide ser tratado como lo que es, como una criatura, como un hijo, y por tanto necesitado de la guía, del apoyo de su padre para conseguir aquello que su naturaleza reclama. Y lo hace de un modo contundente. Dice: tú eres mi creador, pero yo soy tu dueño. Obedece. Soy más fuerte y además te estoy pidiendo algo que es justo. Tienes que dármelo. No es un capricho. La novela convierte a la criatura en portavoz de una verdad que Frankenstein se niega a entender. Los hijos tienen derecho a exigir de sus padres, de sus creadores, lo que estos les deben. Y eso Víctor no está dispuesto a aceptar. Víctor había pensado crear una criatura que sería feliz y le estaría agradecida, y él ser famoso. Pero su creación se le enfrenta, como a todo padre. No basta con dar la vida, hay que hacerse cargo de ella. Aquí se produce un giro dramático, filosófico profundo, y el creador, el padre, ya no es el que marca el ritmo de la acción. Ahora es el hijo el que exige y obliga al creador a responsabilizarse. ¿Qué es lo que pide el monstruo? Puesto que ya no confía en los hombres, ni tampoco en su creador. Pide una compañera, alguien como él, alguien con quien compartir la vida. No pide poder, ni fama, ni gloria, ni dinero, No, pide lo más humano, tener a un semejante, porque no es bueno que el hombre esté solo, pide una compañera. Aquí el monstruo comete el mismo error que su creador. Reduce a su compañera a un plan, asume compromisos que ella deberá cumplir, pero ella, si es semejante a él, será un ser racional y por tanto tomará sus propias decisiones. Frankenstein ve que lo que se le pide es razonable y además acabaría con alguno de los horrores que ha provocado el monstruo. Entonces empieza la tarea de construir la compañera, pero luego recapacita, se da cuenta, por ejemplo, de que nada garantiza ni que el monstruo cumpla su palabra, ni mucho menos que la compañera asuma como válidos los compromisos adquiridos por el otro. Ni siquiera que esté agradecida al monstruo y a su creador, a los que debería su existencia. Si es un ser racional, no sabemos nada. Y por tanto, Frankenstein ve ahí un gran peligro. Si en vez de tener a un monstruo temible tuviésemos a dos, si fuese el origen de una genealogía de diablos, sería terrible, sería mucho peor. Y por tanto, Víctor decide abandonar su empresa, destruye lo que ya había construido y no acaba de hacer la compañera del monstruo. El monstruo se siente traicionado una vez más y eso marcará el destino de ambos. Le dice: estaré contigo en tu noche de bodas. Frankenstein entiende que se trata de la amenaza de matarlo cuando se case, en el momento en que sea más feliz, y entonces desaparecer. Me parece que así él pagaría esa aberración que ha cometido y por otra parte el monstruo desaparecería, con lo cual no le parece mal que ocurra así. Él no lo entiende, no se da cuenta de que lo que el monstruo le está diciendo es lo que ocurrirá. Cuando se case, el monstruo matará a Elizabeth, a su prometida, y le hará el mismo daño que él le ha hecho al destruir a su compañera. El monstruo ha perdido toda esperanza y su objetivo es la venganza, causar el mismo daño que ha recibido. Tras la muerte de la prometida de Frankenstein, solo queda odio por ambas partes. La relación ya no es de creador y criatura, sino de odio mutuo, de intento de destruir al otro. La novela acaba en el Ártico, en el barco del explorador Walton, donde Víctor, agotado, muere. Cuando la criatura ve el cadáver de Víctor, no siente alegría, no celebra ninguna victoria. Su venganza le ha dejado vacío. Anuncia que él morirá también pronto en una pira funeraria que él preparará. Y de este modo desaparece entre los hielos no como un malvado satisfecho por su venganza, sino como un ser roto
por el desprecio y por el odio. ¿Qué nos deja en definitiva la novela? Que crear, en todos los niveles, implica responsabilidad. Que los hijos, como las ideas, como todas las obras, no son propiedad nuestra, sino seres libres que reclaman cuidado y guía. Por eso, Frankenstein no solamente es un relato gótico de ciencia ficción, sino una advertencia humana, es decir, ética, o un espejo en el que vemos la pregunta: ¿qué hacemos con las criaturas que ponemos en el mundo? Gracias por pasar por aquí. Si te gusta este enfoque, acuérdate de darle me gusta, suscríbete al canal y recomiéndanos a tus amigos.